Muy bienvenidos y muy bienvenidas a este nuevo taller de inglés de parte de English Consultants. En el día de hoy, y como ya habíamos anunciado anteriormente, vamos a trabajar, vamos a trabajar en el taller de vocabulario, específicamente donde vamos a revisar algunas diferencias que existen entre el inglés británico y el inglés americano. Muy bien. Antes de iniciar, por supuesto que la invitación siempre es a que podamos mantenernos en contacto por medio de nuestras redes sociales, por medio de nuestro WhatsApp o nuestra página web. Si ustedes quisieran profundizar en alguno de los contenidos que hemos estado compartiendo o en algún otro tipo de capacitación, por favor no duden en contactarse con nosotros. Lo mismo si requieren mayor información sobre nuestros cursos, sobre el test gratuito de diagnóstico, nuestro placement test, si quisieran ustedes saber en qué nivel de inglés están y qué curso sería más conveniente para seguir creciendo, por supuesto, no duden en escribirnos. Estaremos dispuestos a ayudarle en todo lo que podamos. Además, la invitación es a que puedan compartir y ayudarnos también a difundir nuestros talleres para que también puedan ayudar y beneficiar a muchas más personas. Muy bien. Vamos entonces con nuestro taller. Como les decía, vamos a ver las diferencias que existen entre el inglés británico y el inglés americano. En general, hay algunas diferencias en distintos aspectos. Por ejemplo, hay diferencia de pronunciación, lo cual probablemente ustedes, si son buenos para ver series o películas, pueden darse cuenta de que existen distintos tipos de pronunciación. Por ejemplo, tradicionalmente se reconoce que el inglés británico tiende a omitir la pronunciación al final de las palabras, ¿cierto? Eso es a modo de ejemplo. Mientras que el inglés americano, la pronunciación es car para auto, ¿cierto? Car. En inglés británico es car, sin el sonido final. Ahí es solamente una muestra. También hay diferencias de gramática en algunos casos. También hay algunas diferencias de spelling, es decir, cómo se escriben ciertas palabras. Pero, como les decía al inicio, hoy vamos a enfocarnos en vocabulario. Cómo en tanto el inglés americano y británico usan distintas palabras para referirse a un mismo concepto. Ustedes podrían preguntarse, pero ¿cómo es eso posible si es un mismo idioma? Naturalmente es algo bastante natural y nosotros también lo experimentamos en nuestro idioma nativo, el español o el castellano, ¿cierto? Donde encontramos, por ejemplo, en otros países de Sudamérica o en España mismo, que usan distintas palabras para referirse a un mismo concepto. Por ejemplo, nosotros a esta prenda de vestir, ¿cierto? De manga corta le llamamos polera, mientras que en Argentina y Uruguay, si no me equivoco también, le llaman remera. O al aparato, al dispositivo, ¿cierto? Que usamos para trabajar no sé, en nuestros escritorios, ¿cierto? Nosotros le llamamos computador, mientras que en España le llaman ordenador. Y así, hay diferencias, ¿cierto? En palabras para referirse a un mismo concepto. Este fenómeno también ocurre naturalmente en el inglés. Y es por eso que hay diferencias entre el inglés británico y el inglés americano. Muy bien, a continuación vamos a revisar esas diferencias para que podamos familiarizarnos y reconocer por qué, eh, o sea, entender mejor cuando nos encontremos con estas palabras y decir, ah, por eso es que hay dos formas de decir, ¿ok? Pretendo dividir básicamente clasificado el vocabulario en dos grupos. El primero es vocabulario de ropa, ¿ok? Vamos a ver algunos conceptos relacionados con ropa y a continuación vamos a ver algunos conceptos relacionados a comida. Muy bien, vamos a iniciar entonces con vocabulario relacionado a ropa o prendas de vestir. Bien, aquí tenemos, ¿cierto? Un clásico pantalón. Y para decir esta palabra en inglés hay dos conceptos.
Puedes decir trousers o puedes decir pants. Ahora, ¿cuál pertenece al inglés británico y cuál pertenece al inglés americano? Ahí tenemos. Trousers es la forma británica para decir pantalones. Y pants es la forma americana para decir pantalón. Probablemente ustedes cuando buscan en sus traductores, ¿cierto? En internet, le pueden aparecer estas palabras. Entonces, aquí está la razón de por qué existen dos palabras para un mismo concepto. ¿Ok? Uno pertenece al inglés británico y otro al inglés americano. Bien, aquí tenemos un suéter o un chaleco, ¿cierto? Le llamamos normalmente. Y en inglés también hay dos conceptos. Puede ser sweater o puede ser jumper. No confundir jumper con el jumper del uniforme escolar, ¿cierto? De las niñas. No, estamos hablando aquí de un suéter. Sweater, jumper. Sweater va a ser la forma americana de inglés norteamericano, mientras que jumper va a ser la versión del inglés británico. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos unas clásicas zapatillas, las cuales pueden ser dichas de la siguiente manera en el idioma inglés. Trainers, sneakers. Estas son zapatillas tipo medias deportivas, ¿cierto? Trainers, sneakers. Trainers es la versión británica. Trainers. Y luego sneakers es la versión americana para hablar de zapatillas. Finalmente, en esta primera sección, tenemos aquí una tienda donde uno va a comprar ropa. Si se fijan, hay dos formas. Podemos decir store o podemos decir shop. Ambos significan tienda. Pero store es la versión americana, mientras que shop es la versión británica. Entonces, se fijan que para un mismo concepto pueden utilizar dos términos distintos y eso va a depender de si el inglés que están usando es norteamericano o británico. Lo que sí yo les recomiendo siempre a los estudiantes es que sean consistentes dentro de lo posible, naturalmente. Es decir, si van a preferir usar la forma norteamericana, que traten siempre de usar los conceptos que se usan en Norteamérica. Por otra parte, si van a preferir usar la forma británica, que usen siempre las formas británicas. No todas las palabras, no todos los conceptos se dicen de manera distinta. ¿Ok? Así que tampoco se trata de que tengo que aprender dos inglés distintos. No. Son algunos conceptos, no pocos, pero tampoco son la gran mayoría. Muy bien. En nuestra segunda sección, como ya les había adelantado, vamos a hablar de comida, vocabulario de comida. También vamos a revisar algunos conceptos con sus dos términos, tanto del inglés norteamericano como del inglés británico. Bien, aquí tenemos las clásicas bebidas, ¿cierto? Bueno, hay dos maneras de decir bebida en inglés. Tú puedes decir fizzy drink o, tal vez el más conocido y más clásico, soda. Bueno, fizzy drink es la forma británica, mientras que soda es la forma norteamericana. Fizzy drink también simplemente se puede usar de manera un poco más informal como simplemente fizzy en vez de fizzy drink. Pero se entiende que se está hablando de las bebidas. El siguiente concepto es una galleta. Probablemente tenemos en nuestro inconsciente
el clásico término cookie para hablar de galletas, ¿cierto? Pero también, además de cookie, se puede decir biscuit. Cookie va a ser la forma norteamericana, mientras que biscuit va a ser la forma británica. Esto es importante porque, por ejemplo, si hay gente que le gusta cocinar y busca recetas en inglés, puede que se encuentren con estas diferencias de conceptos. Y si no están familiarizados con uno, entonces a lo mejor no van a entender bien su recetario. El siguiente concepto, papas fritas. Bueno, aquí yo quiero hacer un paréntesis. Papas fritas. Hay dos tipos de papas fritas. Una son estas que vemos aquí en pantalla, que son las clásicas que uno compra, eh, no sé, para el cumpleaños, por ejemplo, o para alguna de ese tipo de ocasiones, que son las que vienen empaquetadas en una bolsa, ¿cierto? Y ahí hay varias marcas muy conocidas, ¿cierto? Como Lay's o Marco Polo, o qué sé yo. Esas son un tipo de papas fritas y las otras son las que son las papas naturales, ¿cierto? Que se fríen, ¿ya? Ahora, no necesariamente naturales, porque ahora viene casi todo envasado, pero esa es la diferencia. Estas son las papas fritas eh, que vienen en ese formato, ¿cierto? Y uno las tiende a relacionar como que son las que no son tan naturales. Bien, y acá hay un detalle importante, porque tenemos dos formas de decir. Una es chips y la otra es crisps. Chips es la forma norteamericana, mientras que crisps es la forma británica para referirse a este tipo de papas fritas. ¿Por qué es importante entender la distinción o la diferencia? Porque como les voy a mostrar enseguida, el término chips, que aparece acá, ¿cierto? Que, que en el inglés, perdón, que en el inglés norteamericano hace referencia a las papas fritas, eh, vamos a decir, eh, ¿cómo podríamos definir este tipo de papas fritas? Las que son industrializadas, puede ser un término, las que no son tan naturales, ¿cierto? Estas son las chips, mientras que en británico son crisps. Pero fíjense en el término chips que se va a repetir a continuación. Estas son las otras papas fritas que yo les mencionaba, ¿cierto? Las que provienen de una papa más natural, podríamos decir. Y aquí nuevamente tenemos el término chips, pero en esta oportunidad es la forma británica para hablar de este tipo de papas fritas, de estas que tenemos acá en pantalla, las chips. Mientras que en la forma norteamericana, este tipo de papas fritas se denominan French fries o simplemente fries. ¿Les queda claro? Voy a repetir entonces la presentación, la diapositiva anterior, junto con esta, para que quede un poquito más claro. Entonces, este tipo de papas fritas envasadas, en inglés norteamericano son chips y en inglés británico son crisps. ¿Ok? Estas papas fritas. Mientras que las otras papas fritas, cuando tú fríes papas normales las que unos, podríamos decir que son más caseras, en inglés británicos, estas son las chips. Y de ahí viene una clásica preparación muy típica en Reino Unido, en Inglaterra. Eh, si has tenido la oportunidad de viajar o si te has fijado en las series o películas, que hay muchos carritos que venden papas fritas con pescado frito, que es el clásico fish and chips. Este es chips. Estas son las chips eh, en Reino Unido o en Inglaterra.
Mientras que estas papas fritas más caseras en Norteamérica se denominan French fries o simplemente fries. ¿Ok? Entonces ahí tenemos una importante distinción que debemos considerar. Bien, como les decía, hay muchas palabras, muchos conceptos que son dichos de manera distinta tanto en el inglés británico como en el inglés norteamericano. Esto no significa, aquí hay que tener cuidado, no es para complicarse esto. Esto no significa que si tú hablas o tú eres más estás más familiarizado con el inglés británico, por ejemplo. Eso no significa que si hablas con un norteamericano no se van a entender. Eso no ocurre porque las diferencias son pocas, o sea, no son una gran mayoría, aunque sí hay muchas palabras, pero no son una gran mayoría, donde ocurre este fenómeno de usar dos términos distintos para hablar de un mismo concepto. Y además, eh, están todos muy familiarizados ya con estas dos formas de decir a veces las cosas, debido a la globalización de la información, por supuesto. Entonces, como les decía, esto no significa que tú no vayas a entender, si estás familiarizado con el inglés norteamericano, no vayas a entender nada de lo que te diga alguien que habla inglés británico y viceversa. Tampoco significa que existen dos tipos de inglés, no. Son conceptos específicos los que se dicen de manera distinta. Entonces, para ir concluyendo con este taller, más que hablar de un review, más que hacer un repaso, porque en realidad sería como repetir nuevamente todos los conceptos que hemos revisado, lo que quiero hacer a continuación es mostrar, por ejemplo, una lista eh, sobre distintos conceptos que se usan, distintos términos que se usan para hablar de un mismo concepto en el ámbito de la educación, ¿ya? La voy a presentar, no voy a entrar tanto en detalle como lo hice con los conceptos anteriores, pero lo van a tener ustedes ahí. Pueden pausar el video, ¿cierto? Y pueden revisarlos con más calma. Y lo mismo hacer con los conceptos anteriores. Pueden retroceder, revisar con más calma y así ir familiarizándose con estas diferencias. Reitero, las diferencias que he presentado aquí en este taller no son todas. He tratado de hacer tal vez como las más comunes y clasificándolas en vocabulario que sea un poquito más relevante, más cotidiano, que les permita a ustedes aprender conceptos que se usen en el día a día, como es la comida y la ropa, por supuesto. Bueno, y como les dije, aquí vamos a ver un cuadro con diferencias en el inglés, entre el inglés británico y americano en temas de educación. Hay ahí, ¿cierto?, algunos dibujos que me indican eh, cuál es el concepto y las dos maneras de decirlo dependiendo si el inglés es norteamericano o británico. Por ejemplo, las notas en una prueba. El inglés británico van a decir mark y el inglés norteamericano grade. Este también es un buen ejemplo. Las matemáticas, ¿ya? En inglés británico, maths, y en el inglés norteamericano, math. Em, este último también es bien interesante. La prueba o la evaluación, inglés británico, exam, inglés norteamericano, test. Las vacaciones, las tan ansiadas vacaciones, inglés británico, holiday, inglés norteamericano, vacation. Y así, ahí ustedes pueden revisar con más calma, ¿cierto? Este cuadro con más conceptos y también pueden darse cuenta que hay muchos otros, por ejemplo, universidad, ¿ya? En inglés británico se dice university y en inglés norteamericano se dice college, mientras que college en inglés británico tiene otra connotación. Entonces es interesante que podamos familiarizarnos con estos conceptos. Insisto, esto no es complejo
Esto no significa que existan dos tipos de inglés ni nada de eso, sino que significa que hay conceptos que usan distintos términos dependiendo su procedencia. Y como les decía al inicio, el mismo fenómeno ocurre en nuestro idioma nativo. El español, depende del país en el que vivamos, va a ser la palabra o el término que usemos para el mismo concepto. Muy bien. Quiero agradecerles su tiempo, sus ganas de querer profundizar en estos conocimientos. Eh, es importante que podamos reconocer estas diferencias, no para complicarnos, sino para justamente lo que les digo, ser conscientes de que existen y que por lo tanto cuando nos encontremos con esas diferencias no caigamos en crisis existenciales ni de ningún tipo, sino que podamos ser capaces de decir, ok, en este país lo dicen de esta manera, en este otro país lo dicen de esta otra manera, al igual como ocurre en nuestro idioma español. Entonces, más que complicarnos de por qué ocurre esto, bueno, es cosa de reconocerlo, de aceptarlo, de tener conciencia de que eso ocurre, de que es un fenómeno normal y por lo tanto toca simplemente eh, eh, aprender los conceptos, ¿ya? Nada más que eso. Muy bien, los quiero dejar desde ya invitados para el próximo taller a realizarse este miércoles 23 de febrero al mediodía, a las 12 horas, donde vamos a trabajar eh, los cognados y los falsos cognados. ¿Qué es eso? ¿De qué se trata? Bueno, los espero el próximo miércoles para que participen de este taller que sin duda les va a ayudar un montón para evitar confusiones o evitar usar conceptos de mala manera. No olviden suscribirse al canal y, por supuesto, si quieren revisar nuestros talleres anteriores, pueden hacerlo en nuestra lista de reproducción que les compartimos en pantalla. Que estén muy bien, los esperamos la próxima vez. Espero que también puedan unirse a la transmisión vía Zoom y así hacer sus preguntas y participar de manera más activa en los talleres. Que estén muy bien y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.